Antonio, Carla, buen mediodía. Y vamos a hablar de la difícil situación, ¿no es cierto?, que está atravesando el Hospital Garrahan, que tiene que ver con la superpoblación, tiene que ver con chicos atendidos, por ejemplo, en los pasillos de este hospital, porque realmente, y teniendo en cuenta sobre todo también la época de año en la que estamos, la guardia se encuentra, por ejemplo, saturada. Y estamos aquí con delegados de ATE, son trabajadores también del Hospital Garrahan, para que nos den detalles de lo que está ocurriendo, sobre todo aquí en este lugar. Yo recién decía que hablamos de superpoblación. En esta época del año tiene que ver quizás con la cantidad de demanda, pero ustedes me decían recién que durante todo el año pasa esto. Sí, hola, buenas tardes. En realidad esto hace muchos años que está pasando, que no tenemos ninguna respuesta de las autoridades del hospital. Justamente en invierno se colapsa por el tema bronquial, los bronquiolitis, tanto de sincicial respiratorio como el adenovirus, que son dos virus que son muy contagiosos y que el hospital ha decidido, digamos, en una medida totalmente que no tiene que ver con la salud, mezclar pacientes que vienen con otras patologías, por ejemplo pacientes inmunodeprimidos con pacientes con infecciones respiratorias, lo que hace que haya infecciones cruzadas. Vos los traes por una cosa a tu hijo y se pesca otra cosa. En la guardia del hospital, ya desde la semana pasada, ayer por ejemplo hubo 45 pacientes en el pasillo de oftalmología y de otorrino, donde pasan los pacientes, es un pasillo donde pasan otros pacientes oncológicos, con el riesgo que eso conlleva. Y la semana pasada, lo que te iba a decir es que un paciente en el pasillo hizo un paro cardiorrespiratorio. Son esas cosas que, al haber superpoblación de pacientes, en algún momento uno de esos pacientes se descompensa y vos no tenés dónde atenderlo como corresponde. Si bien se atienden, pero no en las medidas que nosotros estamos acostumbrados a atender a este tipo de pacientes. Gustavo, me imagino que esto también lleva a una especie de precarización, ¿no es cierto?, de la atención. Pero ¿a quién le corresponde la solución de todo esto? La solución le corresponde tanto al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad. Esto es lamentable porque si uno dice yo tengo que atender en estas condiciones porque hubo una catástrofe, una bomba en algún lugar, uno se arremanga y al atender haciendo diferencia entre los chicos, un chico que está internado en una habitación como corresponde y un pibe que está internado en un pasillo, tirado ahí, con el oxígeno clavado en la pared, no corresponde, y aparte es un riesgo también para ese chico y para otros chicos también. Esto tiene que ver con el ajuste en salud, o sea, nosotros le decimos ajuste en salud porque se trata de generar camas en donde no las hay. Entonces, si no hay cama no la podés inventar. En este sentido, un poco también lo que explicaba Cristina, se modifican las normas infectológicas de aislamientos. Nosotros hay diferentes tipos de aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto. Por ejemplo, se ha modificado el criterio del aislamiento de contacto de los pacientes portadores, colonizados o infectados con enterococo vancomicina resistente. El enterococo es una bacteria, en este caso resistente a la vancomicina, que es uno de los antibióticos más potentes. Entonces, si bien se ha detectado que no tiene una gran mortalidad, pero sí tiene un peligro cuando se desarrolla la enfermedad, porque el chico puede quedar como portador sano, o sea que tiene la bacteria pero no los síntomas ni las manifestaciones, y en algún momento de su vida sufrir una baja en las defensas, como se dice, o una inmunodepresión, y bueno, y ahí sí, agarrate Catalina porque el enterococo va a empezar a hacer de la suya. Entonces esto no tendría por qué ocurrir, porque esto tiene que ver con la previsión tanto de otros hospitales, y si no llegado el caso hay que garantizar la cama como sea. Se tiene que declarar la emergencia sanitaria y ocupar todas las camas que estén a disposición, ya sean privadas, de obra social, lo que sea, porque no se puede diferenciar por la plata que tenga el chico si lo internamos, lo tiramos en el pasillo o tiene la atención que corresponde. Nosotros nos negamos a darle mala atención a los chicos, nosotros creemos que eso es la discriminación y es poner en peligro y destruir la salud pública. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto la llegada de los pacientes que vienen desde la provincia para atenderse aquí en el Garrahan? Mirá, para nosotros no hacemos diferenciación entre pacientes de la provincia, pacientes de capital. Obviamente acá llegan de todos lados, no solamente de la provincia. El volumen principal obviamente tiene que ver con el conurbano, porque también ahí está destruida la salud pública, tanto como está destruida acá en la capital, y ni hablar en el resto del interior
del país. Y también viene paciente de los países limítrofes. A nosotros no le pedimos carnet de nacionalidad ni de dónde viven. O sea, si el paciente está enfermo hay que atenderlo. O sea, después, digamos, la planificación y la cuestión de la salud pública es una cuestión más general que tiene que ver con la provincia, con la capital, con el interior del país y que tiene que ver con que no hay una inversión de salud, un sistema único de salud en donde todos seamos iguales para recibir todos la misma calidad de atención. Entonces nosotros estamos cansados de todos los años tener que denunciar lo mismo, ¿sí? Esta vez, y cada año es peor. Por ejemplo, antes estaba solamente en los pasillos de la guardia, ahora los metieron en los pasillos de oftalmología y otorrino. Derivaron un aula, porque el hospital en el segundo piso tiene aulas para la formación académica de los trabajadores que estamos ahí. Muchas veces se dan seminarios y cursos para otros lugares, y una de esas aulas se utilizó para hacer el primer interrogatorio, que se llama triage, trayendo a los pacientes de la guardia hasta el segundo piso. Bueno, todo eso es una barbaridad, es una imprevisión, tiene que ver con la negligencia con la que toman los problemas de salud, porque te vuelvo a repetir, este no es una epidemia desconocida, es el brote estacional invernal de la patología respiratoria que se da todos los años, y todos los años pasa lo mismo, y cada vez más grave por el tema de que la población también cada vez está peor también, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esto es, Antonio, Carla, entonces lo que está ocurriendo aquí en el Hospital Garrahan. Por supuesto que tanto pacientes como el personal médico y no médico y autoridades también de este lugar están reclamando una pronta atención. Decíamos que esto quizás puede llegar a verse mucho más en esta época del año por la llegada de la bronquiolitis, pero me decían recién los profesionales con los cuales estábamos hablando que también sucede en verano. Así que esta es la situación, esto es lo que pasa en uno de los hospitales, si no el más importante, de pediatría de la ciudad de Buenos Aires.